Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. Spring is here and the shopping list is long. Time to make a Lowe's run. Buy 3 bags, get 3 free of Stay Green 1 cubic foot garden soil. Plus, right now members can earn 4 times the points on an eligible purchase. Start spring off strong with these deals and more. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 3/25 while supplies last. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Loyalty program subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details. Subject to change. Point boosters subject to exclusions and more terms apply. One time only offer. Abner fue mucho más que el comandante de Saúl. Fue un hombre marcado por un secreto tan oscuro que ni el propio rey se atrevía a imaginarlo. Lo que ocurrió en el campo de batalla no solo cambió su vida, también sacudió los cimientos del reino. ¿Qué fue lo que le confesó a David entre susurros? ¿Y por qué su verdad causó conmoción en todo Israel? Prepárate para descubrir una historia de lealtad, traición y redención que jamás te contaron. Abner, el comandante de Saúl, es un hombre de honor y valentía, reconocido por su lealtad y habilidades militares en todo el reino. Su presencia imponente en el campo de batalla es el reflejo de años de servicio dedicado al rey Saúl y a su ejército. Sin embargo, detrás de su fachada de fortaleza, Abner guarda un secreto oscuro que podría cambiar el curso de la historia. En un encuentro inesperado en el campo de batalla, Abner se cruza con David, un joven valiente y astuto que ha llamado la atención del pueblo por su destreza en la batalla y su conexión especial con Dios. A pesar de estar en lados opuestos del conflicto, Abner siente una extraña conexión con David, una sensación de reconocimiento en los ojos del joven guerrero. David, intrigado por la presencia imponente de Abner, decide acercarse y entablar una conversación. Durante su encuentro, David muestra interés en conocer más sobre la historia y el pasado de Abner, despertando la curiosidad del comandante. Con cautela y cierta reticencia, Abner decide confesar a David su oscuro secreto, un evento traumático que ha marcado su vida y su conciencia. La revelación de Abner impacta a David, quien muestra compasión y empatía hacia el comandante. A medida que Abner comparte los detalles de su pasado, David comprende el dilema moral al que se enfrenta el comandante. Abner se debate entre la lealtad hacia el rey Saúl y la honestidad que lo llevaría a revelar la verdad que ha mantenido oculta por tanto tiempo. La confrontación con Saúl se vuelve inevitable cuando Abner decide finalmente enfrentar al rey con la verdad que ha guardado celosamente. En una conversación llena de tensión y drama, Abner revela el secreto que ha estado atormentando su alma, enfrentando las consecuencias de sus acciones pasadas y la reacción del monarca. Saúl, sorprendentemente, muestra compasión y perdón hacia Abner, reconociendo la valentía que implica confrontar la verdad. A través de este acto de perdón, Abner comienza un proceso de redención y sanación, buscando reconciliación con su pasado y con las personas afectadas por su secreto. La revelación de Abner tiene un impacto profundo en el reino de Saúl, cambiando la percepción de la gente hacia el comandante y sus acciones pasadas. La importancia de la verdad y la transparencia se hace evidente en medio de las consecuencias de la revelación de Abner, mostrando el poder transformador que puede tener la honestidad en la vida de las personas. Abner, el comandante de Saúl, era conocido en todo el reino por su valentía en la batalla y su lealtad inquebrantable hacia su rey. Sus habilidades militares eran incomparables, y su nombre inspiraba respeto y temor en igual medida.
Sin embargo, detrás de su fachada de guerrero implacable, Abner guardaba un secreto oscuro que lo atormentaba día y noche. En un fatídico encuentro en el campo de batalla, Abner se cruzó con David, un joven pastor que demostró una valentía y destreza sorprendentes. A pesar de pertenecer a bandos opuestos, Abner y David sintieron una conexión instantánea que los dejó perplejos. David, intrigado por la presencia imponente de Abner, expresó su deseo de conocer más sobre él y su historia. Fue entonces cuando Abner, sintiendo la confianza y la compasión de David, decidió revelarle su secreto más profundo. Con voz temblorosa, confesó a David el evento traumático que lo había perseguido durante años, un acto de traición que lo había sumido en un abismo de culpa y vergüenza. La revelación dejó a David impactado, pero su compasión hacia Abner no disminuyó en lo más mínimo. Abner se encontraba en un dilema moral desgarrador. Por un lado, sentía la obligación de revelar su secreto al rey Saúl, pero por otro, temía las consecuencias devastadoras que esta verdad podría acarrear. Los conflictos internos sobre lealtad y honestidad lo atormentaban, y solo la presencia reconfortante de David le brindaba algo de paz en medio de la tormenta. Abner tomó la decisión de enfrentar a Saúl con la verdad, sin importar las consecuencias. El encuentro entre Abner y Saúl estuvo lleno de tensión y drama, con palabras afiladas y miradas penetrantes que revelaban la gravedad de la situación. La revelación del secreto de Abner sacudió los cimientos del reino, cambiando la percepción de la gente sobre él de manera irrevocable. Sin embargo, para sorpresa de Abner, Saúl mostró compasión y perdón hacia él. La respuesta inesperada del rey lo dejó atónito, y Abner experimentó un proceso de redención y sanación que nunca creyó posible. A través de la compasión y el perdón, Abner encontró la paz interior que tanto ansiaba, y comenzó un camino de reconciliación con su pasado y las personas que había herido. David, siempre presente para apoyar a Abner en cada paso del camino, fue un pilar de fortaleza y amistad en medio de la adversidad. Juntos, reflexionaron sobre la importancia del perdón y la honestidad en la vida, y cómo la verdad, por más dolorosa que sea, puede traer consigo una liberación que transforma vidas. La revelación del secreto de Abner tuvo un impacto profundo en el reino de Saúl, cambiando la forma en que la gente lo veía y recordaba. Su historia se convirtió en un ejemplo de redención y transformación, inspirando a generaciones futuras a enfrentar sus propios demonios y buscar la verdad como camino hacia la paz interior. La lección de Abner resonó en la memoria colectiva, recordando a todos la importancia de la honestidad y el perdón en la vida. Abner se encontraba en el campo de batalla, liderando a las tropas del rey Saúl con una destreza y valentía que lo habían convertido en el comandante más respetado de todo el reino. Su reputación como estratega militar era impecable, y su lealtad hacia el rey era inquebrantable. Sin embargo, detrás de esa fachada de valentía y lealtad se escondía un secreto oscuro que lo atormentaba día y noche. En medio del fragor de la batalla, Abner se encontró cara a cara con David, un joven pastor que había logrado derrotar al gigante Goliat con solo una piedra y una honda. A pesar de ser enemigos en el campo de batalla, Abner sintió una extraña conexión con David, una conexión que lo llevó a sentir la necesidad de revelarle su secreto. En un momento de confesión inesperado, Abner le reveló a David la verdad que tanto había tratado de ocultar. Le contó sobre un evento traumático en su pasado, algo que lo había marcado de por vida y que lo había llevado a ocultar la verdad por tanto tiempo. David escuchó atentamente, mostrando compasión y empatía hacia Abner en su momento de vulnerabilidad.
Después de revelar su secreto a David, Abner se encontró en un dilema moral. Por un lado, sentía la necesidad de ser honesto y enfrentar las consecuencias de su pasado, pero por otro lado, temía las represalias del rey Saúl si llegaba a descubrir la verdad. Los conflictos internos lo atormentaban, y fue David quien le ofreció consejo y apoyo en su difícil decisión. Abner tomó la valiente decisión de confrontar a Saúl con la verdad. En una conversación cargada de tensión y drama, Abner reveló su secreto al rey, enfrentando las consecuencias de sus acciones pasadas. Saúl, sorprendentemente, mostró compasión y perdón hacia Abner, lo que lo llevó a experimentar un proceso de redención y sanación que nunca hubiera imaginado. La revelación de Abner tuvo un impacto profundo en el reino de Saúl. La percepción de la gente hacia él cambió drásticamente y se comenzó a reflexionar sobre el poder de la verdad y la transparencia en la vida de las personas. Abner buscó reconciliación con su pasado y con las personas afectadas por su secreto, iniciando un proceso de perdón y sanación personal que lo transformó de manera profunda. David continuó apoyando a Abner en su camino hacia la paz, ayudándolo a encontrar la aceptación y el perdón hacia sí mismo. La lección de honestidad que Abner dejó en su historia resonó en las generaciones futuras, demostrando el poder liberador que viene con la verdad y la valentía de enfrentar el pasado. La transformación de Abner se convirtió en un ejemplo de cambio y renovación para todos aquellos que lo conocieron. En medio de la adversidad y la vulnerabilidad, la amistad inesperada entre David y Abner se fortaleció, demostrando la importancia de la empatía y el apoyo mutuo en las relaciones humanas. La historia de Abner se convirtió en un testimonio del poder del perdón y la redención, inspirando a otros a enfrentar sus propios demonios y buscar la verdad como camino hacia la paz interior. La revelación del secreto de Abner no solo transformó su vida, sino que también impactó profundamente en aquellos que lo rodeaban. Su valentía al enfrentar su pasado y buscar la verdad dejó una huella imborrable en la historia, demostrando que el perdón y la honestidad son caminos hacia la sanación y la transformación personal. La lección final que Abner dejó fue la importancia de enfrentar el pasado con valentía y buscar la verdad, un mensaje de esperanza y transformación que perduraría en la memoria colectiva para siempre. Abner se encontraba frente a David, en medio del campo de batalla, con una mirada intensa y profunda. A pesar de ser enemigos en el campo de batalla, una conexión inesperada parecía surgir entre los dos hombres. David, con su valentía y determinación, mostraba un interés genuino en conocer más sobre Abner, el comandante de Saúl. En un momento de vulnerabilidad, Abner decidió confesar a David su oscuro secreto. Con la mirada fija en el horizonte, Abner reveló un evento traumático en su pasado que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. La revelación impactante dejó a David sin palabras, pero su compasión y empatía hacia Abner no disminuyeron en lo más mínimo. Entre susurros y miradas cargadas de significado, Abner compartió los detalles más íntimos de su pasado, desenterrando emociones enterradas profundamente en su corazón. David, con su sabiduría y calidez, ofreció consejo y apoyo a Abner en medio de su dilema moral. Abner se enfrentaba ahora a una encrucijada, debatiéndose entre la lealtad a Saúl y la honestidad con su propio ser. Los conflictos internos lo atormentaban, pero la presencia reconfortante de David le daba fuerzas para tomar una decisión. La lucha entre la lealtad y la verdad se reflejaba en los ojos de Abner, quien buscaba la redención a través de la transparencia. Abner tomó la decisión de confrontar a Saúl con la verdad.
Con paso firme y determinación en su mirada, Abner se acercó al rey y reveló el secreto que lo había atormentado durante tanto tiempo. La conversación entre Abner y Saúl estaba cargada de tensión y drama, mientras las consecuencias de la verdad se desplegaban frente a ellos. La revelación de Abner tuvo un impacto profundo en el reino de Saúl, cambiando la percepción de la gente hacia el comandante. Las miradas de sorpresa y asombro se extendieron por todo el reino, mientras la verdad se abría paso a través de las sombras del pasado. La importancia de la honestidad y la transparencia resonaba en cada rincón del reino, recordando a todos la fuerza liberadora de la verdad. Abner buscaba ahora la reconciliación con su pasado y con las personas afectadas por su secreto. En un proceso de perdón y sanación personal, Abner se adentraba en un camino de redención, acompañado por la compasión de Saúl y el apoyo inquebrantable de David. La luz de la verdad iluminaba su camino hacia la paz interior, guiándolo hacia un futuro lleno de esperanza y transformación. Abner se encuentra en una encrucijada moral, enfrentando el dilema de revelar o no su oscuro secreto al rey Saúl. Sus pensamientos están llenos de conflictos internos, luchando con la lealtad hacia su rey y la honestidad que le dicta su conciencia. David, quien ha demostrado ser un amigo comprensivo y solidario, ofrece su consejo a Abner en este momento crucial. Le anima a ser sincero consigo mismo y con los demás, recordándole que la verdad siempre prevalecerá, incluso si las consecuencias son difíciles de aceptar. Abner toma la decisión de confrontar a Saúl con la verdad. El ambiente tenso y cargado de emoción durante la conversación entre Abner y el rey refleja la gravedad de la revelación que está por hacerse. Las palabras salen de la boca de Abner con una mezcla de miedo y determinación, mientras Saúl escucha en silencio, procesando la información que se le presenta. Las consecuencias de la verdad no se hacen esperar, y el impacto de la revelación de Abner sacude los cimientos del reino de Saúl. La percepción de Abner por parte de la gente cambia drásticamente, y su reputación se ve afectada por la verdad que ha salido a la luz. Sin embargo, a pesar de las repercusiones, Abner siente un peso liberado de sus hombros al haber sido honesto sobre su pasado. Saúl, en un gesto inesperado, muestra compasión y perdón hacia Abner. Esta actitud de misericordia y comprensión contribuye a que Abner experimente un proceso de redención y sanación personal. Se abre un camino hacia la reconciliación con su pasado y las personas afectadas por su secreto, permitiéndole cerrar heridas emocionales que llevaba mucho tiempo sin sanar. David continúa apoyando a Abner en su proceso de reconciliación, recordándole la importancia de perdonarse a sí mismo y aceptar sus errores como parte de su camino hacia la paz interior. A través de esta experiencia, Abner aprende valiosas lecciones sobre el perdón, la honestidad y la redención, transformando su vida de manera profunda y significativa. El impacto de la verdad y la transparencia en la vida de Abner y en el reino de Saúl resalta la importancia de enfrentar el pasado y buscar la honestidad como vías hacia la sanación y la transformación personal. La historia de Abner deja una huella imborrable en la memoria colectiva, recordándonos el poder liberador que viene con la verdad y la posibilidad de redimirse a través del arrepentimiento y la honestidad. Abner, el comandante de Saúl, finalmente tomó la difícil decisión de confrontar al rey con la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Con paso firme y determinación en su mirada, Abner se dirigió hacia el palacio real, donde Saúl lo esperaba con una expresión de curiosidad y expectación en su rostro. Al entrar en la sala del trono, Abner se encontró con la mirada penetrante de Saúl, quien lo recibió con un gesto de interrogante. Sin titubear,
Abner comenzó a relatarle la historia que había guardado en lo más profundo de su ser, el evento traumático que había marcado su vida y su alma. La conversación entre Abner y Saúl estuvo cargada de tensión y emoción. Las palabras salían con dificultad de la boca de Abner, pero cada una de ellas resonaba con la sinceridad y el peso de la verdad. Saúl escuchaba atentamente, con los ojos fijos en Abner, asimilando cada detalle de la confesión. A medida que Abner revelaba su secreto, la atmósfera en la sala se volvía más densa, más intensa. Los sentimientos de culpa, arrepentimiento y redención se entretejían en cada palabra pronunciada por el comandante. Saúl, por su parte, mostraba una mezcla de sorpresa, compasión y comprensión hacia Abner. Al terminar su relato, Abner esperó en silencio la reacción de Saúl. El rey, en un gesto inesperado, extendió su mano hacia Abner y le ofreció su perdón. La compasión de Saúl hacia Abner fue un bálsamo para el alma atormentada del comandante, quien sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. La reconciliación entre Abner y Saúl fue un momento de gran significado y trascendencia. La verdad había sido revelada, el perdón había sido otorgado y la redención había comenzado a tomar forma en el corazón de Abner. La compasión y la generosidad de Saúl habían marcado un nuevo capítulo en la historia de ambos. Así, en medio de la tensión y el drama, la luz de la compasión y el perdón brillaba con intensidad en la sala del trono. Abner experimentaba una sensación de alivio y liberación que solo el perdón verdadero puede brindar. La confrontación con la verdad había sido dolorosa, pero también sanadora. La historia de Abner y Saúl se había transformado en un testimonio poderoso de la importancia del perdón y la honestidad en la vida de las personas. La compasión y la redención habían abierto un nuevo camino de esperanza y renovación para ambos, marcando un hito en sus vidas y en la historia del reino. Abner se encuentra en un punto crucial de su historia, donde la revelación de su oscuro secreto ha desencadenado una serie de eventos que lo han llevado a confrontar directamente al rey Saúl. Con el corazón lleno de incertidumbre y la mente llena de conflictos internos, Abner se prepara para revelar la verdad que ha mantenido oculta durante tanto tiempo. El comandante se encuentra frente a Saúl, el rey al que ha servido con lealtad y dedicación durante años. La tensión en la habitación es palpable, y cada palabra que Abner pronuncia parece resonar con un peso inmenso. Saúl escucha atentamente mientras Abner revela el evento traumático que ha llevado a cargar en secreto durante tanto tiempo. Las consecuencias de la verdad se manifiestan de inmediato en la expresión de Saúl. La sorpresa y la incredulidad se mezclan en su rostro, reflejando la magnitud de la revelación de Abner. Sin embargo, a medida que la conversación avanza, Saúl comienza a mostrar compasión y empatía hacia su leal comandante. Abner, por su parte, siente un peso enorme levantarse de sus hombros al liberar su secreto. Aunque enfrenta las consecuencias de sus acciones pasadas, también experimenta una sensación de alivio al finalmente ser honesto consigo mismo y con los demás. La verdad, aunque dolorosa, se convierte en un catalizador para su proceso de redención y sanación personal. La confrontación con Saúl no solo marca un punto de inflexión en la historia de Abner, sino también en la percepción de la gente hacia él. A medida que la noticia se propaga por el reino, la gente comienza a ver a Abner con nuevos ojos, reconociendo su valentía al enfrentar su pasado y buscar la verdad a pesar de las consecuencias. La revelación de Abner no solo ha impactado su propia vida, sino que también ha dejado una marca indeleble en el reino de Saúl.
La importancia de la verdad y la transparencia se vuelve evidente a medida que la historia de Abner se convierte en un ejemplo de cómo enfrentar el pasado puede llevar a la sanación y la transformación. En medio de la tensión y el drama, Abner encuentra un rayo de esperanza en la compasión y el perdón de Saúl. A medida que el comandante se embarca en su proceso de reconciliación, David continúa apoyándolo en su camino hacia la redención. Juntos, Abner y David buscan encontrar la paz interior que tanto anhelan después de enfrentar la verdad de frente. La confrontación con Saúl ha sido un paso crucial en el viaje de Abner hacia la sanación y la redención. A medida que el comandante busca reconciliarse con su pasado y las personas afectadas por su secreto, se abre la posibilidad de un nuevo comienzo y un futuro lleno de esperanza y transformación. Abner, el comandante de Saúl, se encontraba sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre el impacto que la revelación de su secreto había tenido en su vida y en el reino. A medida que pasaban los días, Abner se dio cuenta de que su historia había dejado una profunda huella en la memoria colectiva, generando cambios significativos en la percepción que la gente tenía de él. El comandante se sintió abrumado por la magnitud de las consecuencias de su verdad, pero a la vez experimentó una sensación de alivio y liberación al haber compartido su carga emocional con aquellos a su alrededor. La honestidad, aunque dolorosa en un principio, había traído consigo un sentimiento de paz y autenticidad que Abner no había experimentado en mucho tiempo. David, quien había sido testigo de todo el proceso de revelación y redención de Abner, continuaba apoyándolo en su camino hacia la paz interior. El joven guerrero entendía la importancia de enfrentar el pasado y buscar la verdad como herramientas fundamentales para el crecimiento personal y la sanación emocional. Abner, a pesar de las dificultades y los conflictos internos que había enfrentado, empezaba a vislumbrar un futuro más luminoso, marcado por la aceptación de sí mismo y el perdón hacia los demás. La reconciliación con su pasado y las personas afectadas por su secreto se convirtió en una prioridad para el comandante, quien buscaba cerrar heridas y construir puentes hacia un nuevo comienzo. En medio de su proceso de redención, Abner reflexionaba sobre el legado que dejaría como líder y como persona. Su historia, marcada por la verdad y la valentía de enfrentar sus demonios internos, resonaría en las generaciones futuras como un testimonio de la posibilidad de cambio y renovación en la vida de aquellos que se atrevían a confrontar su pasado. El comandante entendía que la honestidad no solo era una virtud en sí misma, sino que también tenía el poder de transformar vidas y relaciones, liberando a las personas de sus cargas emocionales y abriendo camino hacia un futuro más luminoso. Abner había experimentado en carne propia el poder de la verdad como liberación y estaba decidido a seguir adelante en su proceso de redención personal. Con la guía y el apoyo de David, Abner continuaba su camino hacia la paz interior, sabiendo que el perdón propio y ajeno eran las claves para su redención. La lección final que Abner dejó en su historia resonaba en los corazones de aquellos que habían seguido de cerca su proceso, inspirando a otros a enfrentar sus propias verdades y buscar la redención a través del arrepentimiento y la honestidad. La historia de Abner, marcada por la valentía, la verdad y el perdón, se convertía en un testimonio vivo de la fuerza transformadora que reside en cada ser humano. Su legado perduraría en el tiempo como un recordatorio de la importancia de enfrentar el pasado, buscar la verdad y abrirse al proceso de redención y sanación emocional. En medio de la reflexión y la contemplación, Abner se sentía agradecido por el camino recorrido, por las lecciones aprendidas y por las segundas oportunidades que la vida le había brindado.
Con la esperanza como guía y la transformación como destino, el comandante de Saúl se preparaba para abrazar un futuro lleno de posibilidades, consciente de que la verdad, el perdón y la redención eran los pilares sobre los cuales construiría su nuevo camino. Abner se encontraba en medio de un torbellino emocional. Había revelado su oscuro secreto a David, enfrentando sus miedos y exponiendo una parte de su pasado que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Ahora, con el peso de la verdad sobre sus hombros, Abner se encontraba en un estado de profunda reflexión y búsqueda de paz interior. David, quien había demostrado ser un amigo comprensivo y solidario, continuaba brindándole su apoyo incondicional en este camino hacia la aceptación y el perdón. Abner se sentía agradecido por tener a alguien como David a su lado en este momento tan crucial de su vida. Mientras reflexionaba sobre su decisión de confrontar a Saúl con la verdad, Abner se enfrentaba a un dilema interno. Por un lado, sentía la necesidad de ser honesto y transparente, de asumir las consecuencias de sus acciones pasadas. Por otro lado, temía las posibles repercusiones que su confesión pudiera tener en su relación con Saúl y en el reino en general. David, con su sabiduría y empatía, le recordaba a Abner la importancia de seguir su corazón y de enfrentar las consecuencias de sus acciones con valentía y determinación. Le recordaba que la verdad, por más dolorosa que fuera, era el camino hacia la verdadera paz interior y la redención. Abner tomó la decisión de confrontar a Saúl con la verdad. Con el corazón en la mano y la mente clara, se dirigió hacia el rey, preparado para asumir las consecuencias de su revelación. El encuentro fue tenso y cargado de emociones, pero Abner se mantuvo firme en su decisión de ser honesto y transparente. Saúl, para sorpresa de Abner, demostró compasión y perdón hacia él. A pesar de la gravedad de sus acciones pasadas, Saúl reconoció el valor y la integridad de Abner al enfrentar la verdad y asumir la responsabilidad de sus actos. Este acto de perdón y compasión marcó un punto de inflexión en la vida de Abner, quien experimentó una profunda sensación de alivio y redención. El perdón de Saúl no solo impactó la vida de Abner, sino que también tuvo repercusiones en todo el reino. La revelación de la verdad de Abner generó cambios significativos en la percepción que la gente tenía de él, transformando su imagen de un líder temido a uno respetado por su valentía y honestidad. Abner se embarcó en un proceso de reconciliación con su pasado y las personas afectadas por su secreto. Se sumergió en un viaje de perdón y sanación personal, buscando redimirse a través del arrepentimiento y la honestidad. David, como amigo y mentor, continuaba apoyándolo en cada paso de este proceso, recordándole que la verdadera transformación viene de enfrentar el pasado con valentía y humildad. El camino hacia la paz interior no era fácil, pero Abner estaba determinado a seguir adelante, a aceptar su pasado y a perdonarse a sí mismo. A medida que avanzaba en este proceso de autoaceptación y perdón, Abner comenzaba a sentir un cambio profundo en su interior, una sensación de liberación y renovación que solo venía con la honestidad y la sinceridad consigo mismo. En medio de este proceso de transformación, Abner reflexionaba sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en la vida. Se dio cuenta de que la verdad, por más dolorosa que fuera, era el camino hacia la verdadera libertad y la paz interior. Su historia, marcada por el perdón y la redención, se convirtió en un testimonio poderoso del poder transformador de la honestidad y la valentía. Abner aprendió que enfrentar el pasado, por más doloroso que fuera, era el primer paso hacia la sanación y la redención. Su historia,
marcada por la valentía de revelar su secreto más oscuro, se convirtió en un ejemplo inspirador para otros que luchaban con sus propios demonios internos. Con el apoyo de David y la fuerza de su propia voluntad, Abner siguió adelante en su camino hacia la paz interior, sabiendo que la verdad y el perdón eran las piedras angulares de su transformación personal. Su historia, marcada por el valor de enfrentar la verdad y el poder del perdón, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, recordando a todos la importancia de la honestidad y la redención en la vida. Abner se encontraba en un estado de profunda reflexión después de haber revelado su oscuro secreto a David. El peso de su pasado parecía haberse aligerado al compartirlo con alguien más, pero aún enfrentaba un dilema moral que lo atormentaba. La decisión de confrontar a Saúl con la verdad era un paso crucial en su proceso de redención, pero Abner sabía que las consecuencias de su confesión podrían ser devastadoras. Se debatía internamente entre su lealtad al rey y su deseo de ser honesto y transparente. David, quien había demostrado ser un amigo comprensivo y solidario, ofreció palabras de aliento y apoyo a Abner en este momento crucial. Le recordó la importancia de la honestidad y la integridad, incluso cuando las consecuencias eran inciertas. Abner reunió el coraje necesario para enfrentar a Saúl y revelar la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. La tensión en la conversación era palpable, y ambos hombres se encontraban en un momento decisivo que cambiaría el curso de sus vidas. Saúl, sorprendentemente, mostró compasión y perdón hacia Abner. Aunque inicialmente impactado por la revelación, el rey reconoció la valentía de Abner al confrontar su pasado y buscar redención. Su acto de perdón no solo sorprendió a Abner, sino que también lo conmovió profundamente. La confrontación con Saúl marcó un punto de inflexión en la vida de Abner. Experimentó una sensación de alivio y liberación al finalmente dejar atrás el peso de su secreto. La compasión y el perdón del rey le permitieron comenzar un proceso de sanación y reconciliación consigo mismo. Abner reflexionó sobre la importancia del perdón y la honestidad en su camino hacia la paz interior. Agradeció a David por su apoyo incondicional y su amistad durante este difícil proceso. Se dio cuenta de que enfrentar su pasado y buscar la verdad había sido el primer paso hacia su transformación personal. La revelación de Abner tuvo un impacto profundo en el reino de Saúl. La gente comenzó a verlo con nuevos ojos, reconociendo su valentía y su voluntad de enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. La verdad y la transparencia demostraron ser poderosas herramientas para cambiar la percepción de los demás. Abner continuó su proceso de reconciliación con su pasado y con las personas afectadas por su secreto. A medida que buscaba el perdón y la sanación, encontró apoyo en aquellos que lo rodeaban, incluido David, cuya amistad se fortaleció a través de la adversidad. La lección de honestidad que Abner había aprendido en su travesía resonaba en todo el reino. La liberación que vino con la verdad le recordó a todos la importancia de enfrentar nuestros errores y buscar la redención. Su historia se convirtió en un testimonio de cómo el perdón y la honestidad pueden transformar vidas. Abner se embarcó en un viaje de transformación personal que lo llevó a una mayor comprensión de sí mismo y de los demás. Su valentía al enfrentar su pasado y buscar la verdad lo convirtió en un ejemplo de redención y renovación para todos aquellos que lo rodeaban. La verdad, el perdón y la redención se entrelazaban en la historia de Abner, recordándonos el poder transformador de la honestidad y la compasión. Su legado perduraría en la memoria colectiva, inspirando a generaciones futuras a enfrentar sus propias batallas internas con valentía y determinación.
Abner se encontraba frente a David, con el peso de su secreto oscuro apretando su pecho. Sabía que era el momento de revelar la verdad, de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones pasadas. Miró a David, buscando en sus ojos comprensión y apoyo. Con un suspiro profundo, Abner comenzó a relatar la historia que tanto tiempo había guardado en lo más profundo de su ser. David, hay algo que debo confesarte, comenzó Abner con voz temblorosa. Hace años, en medio de una batalla, cometí un acto que me persigue hasta el día de hoy. Fue un momento de debilidad, de miedo y desesperación que me llevó a traicionar a alguien que confiaba en mí. No puedo seguir ocultando este secreto, debo enfrentar las consecuencias de mis acciones. David escuchaba atentamente, sin juzgar, solo mostrando compasión hacia Abner. A medida que la historia se desarrollaba, el rostro de David reflejaba sorpresa y empatía. Abner se sentía aliviado al liberar ese peso de su alma, al finalmente compartir su carga con alguien que lo escuchaba sin prejuicios. La confesión de Abner generó un torbellino de emociones en ambos, pero sobre todo en Abner, quien enfrentaba un dilema moral abrumador. ¿Debía revelar su secreto al rey Saúl, arriesgando su posición y su reputación? ¿O debía seguir ocultando la verdad, viviendo atormentado por su pasado? David, con su sabiduría y su comprensión, ofreció su consejo a Abner. Le recordó la importancia de la honestidad y la redención, de enfrentar el pasado y buscar la paz interior. Abner escuchaba cada palabra de David con atención, sintiendo el peso de la responsabilidad de sus decisiones. Abner tomó una decisión. Decidió confrontar a Saúl con la verdad, sin importar las consecuencias. Se armó de valor y se dirigió hacia el rey, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La conversación con Saúl fue intensa, llena de tensión y drama, pero Abner sabía que era el camino hacia su redención. Saúl, sorprendentemente, mostró compasión y perdón hacia Abner. Reconoció el valor que había mostrado al revelar la verdad, y le ofreció una oportunidad de redimirse. Abner experimentó un proceso de sanación y perdón, encontrando en el perdón de Saúl un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de su pasado. La revelación de Abner tuvo un impacto profundo en el reino de Saúl. La gente comenzó a ver a Abner con otros ojos, con compasión y empatía. La verdad había transformado la percepción de Abner, abriendo paso a un nuevo comienzo, a una oportunidad de cambio y renovación. Abner buscó reconciliación con su pasado, con las personas afectadas por su secreto. Se embarcó en un proceso de perdón y sanación personal, con el apoyo incondicional de David a su lado. Juntos, enfrentaron el pasado y miraron hacia un futuro lleno de posibilidades y esperanza. La historia de Abner dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, en las generaciones futuras. Su valentía al enfrentar la verdad, su búsqueda de redención y perdón, inspiraron a muchos a seguir su ejemplo. Abner se convirtió en un símbolo de transformación, de la fuerza que proviene de la vulnerabilidad y la honestidad. La lección final que Abner dejó en su historia fue la importancia de enfrentar el pasado, de buscar la verdad y la redención. Su experiencia demostró que el perdón y la honestidad son caminos hacia la paz interior y la sanación. Abner se convirtió en un ejemplo vivo de cómo el perdón transforma las vidas y las relaciones. En medio de la oscuridad de su pasado, Abner encontró la luz del perdón y la redención. Su historia resonó a lo largo del tiempo, recordando a todos que la verdad es liberación, que el perdón es camino hacia la paz. Abner,
el comandante de Saúl, se convirtió en un símbolo de esperanza, de transformación, de la fuerza del perdón. Abner se encontraba frente a David, con el peso de su oscuro secreto presionando sobre su conciencia. La mirada penetrante de David parecía buscar respuestas en lo más profundo de su ser, y Abner sabía que era el momento de revelar la verdad que tanto había guardado en su interior. Con un nudo en la garganta, Abner comenzó a relatar la historia que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Habló de un evento traumático en su pasado, de decisiones difíciles tomadas en medio de la guerra y la desesperación. Sus palabras resonaban en el campo de batalla, creando un aura de solemnidad y pesar a su alrededor. David escuchaba atentamente, sin juzgar, solo mostrando compasión y empatía hacia Abner. A medida que la verdad se iba revelando, la conexión entre los dos personajes se fortalecía, creando un lazo de entendimiento y solidaridad en medio de la adversidad. Abner se sentía liberado al compartir su secreto, aunque sabía que enfrentaría las consecuencias de sus acciones. La decisión de revelar la verdad a Saúl pesaba sobre él como una losa, pero sabía que era el camino hacia la redención y la paz interior que tanto anhelaba. David, con su sabiduría y bondad, ofreció consejo y apoyo a Abner en su dilema moral. Le recordó la importancia de la honestidad y la valentía, y le instó a seguir su corazón, sin importar las consecuencias que pudieran surgir. Abner tomó la decisión de confrontar a Saúl con la verdad, enfrentando su destino con coraje y determinación. La tensión en la conversación entre Abner y Saúl era palpable, pero Abner sabía que era el primer paso hacia la reconciliación y la sanación. La revelación de Abner tuvo un impacto profundo en el reino de Saúl, cambiando la percepción de la gente hacia él. Su valentía al enfrentar su pasado y revelar la verdad inspiró a otros a hacer lo mismo, a buscar la redención y la paz interior a través del perdón y la honestidad. Abner experimentaba un proceso de redención y sanación, encontrando el perdón y la compasión tanto de Saúl como de aquellos a quienes había lastimado con su secreto. La lección de honestidad y valentía que Abner dejó en su historia resonaría a lo largo del tiempo, inspirando a generaciones futuras a enfrentar sus propias verdades y buscar la redención. La fuerza de la vulnerabilidad de Abner se convirtió en su mayor fortaleza, mostrando al mundo que la autenticidad y la transparencia pueden abrir puertas hacia la paz interior y la reconciliación. Su historia se convirtió en un testimonio vivo del poder transformador del perdón y la honestidad, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Abner, el comandante de Saúl, había encontrado la redención a través del arrepentimiento y la valentía de enfrentar su pasado. Su historia nos recuerda que la verdad puede liberarnos de nuestras cargas emocionales y llevarnos hacia un camino de paz y transformación. La lección de Abner perduraría en el tiempo, inspirando a otros a seguir su ejemplo y buscar la verdad en medio de la oscuridad. Abner se encontraba frente a David, con el peso de su oscuro secreto presionando su pecho. La confesión que debía hacerle al joven pastor podría cambiarlo todo. David, con su mirada penetrante y comprensiva, parecía esperar pacientemente a que Abner reuniera el coraje suficiente para revelar la verdad que lo atormentaba. Con voz temblorosa, Abner comenzó a relatar los detalles de un evento traumático en su pasado. Habló sobre las decisiones difíciles que había tomado, las consecuencias devastadoras de sus acciones y el dolor que había causado a otras personas. David escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra con empatía y compasión. La revelación de Abner dejó a David sorprendido, pero en lugar de juzgarlo o condenarlo, mostró una comprensión profunda hacia el comandante de Saúl.
David comprendía que todos tenemos un pasado lleno de errores y arrepentimientos, y que la verdadera valentía radicaba en confrontar esos errores y buscar redención. Abner, por primera vez en mucho tiempo, se sintió liberado al compartir su carga con alguien más. La vulnerabilidad que había mostrado frente a David le permitió dejar atrás parte de su dolor y encontrar un atisbo de paz en medio de la tormenta emocional que lo había consumido durante tanto tiempo. David, con su sabiduría más allá de sus años, ofreció a Abner palabras de aliento y apoyo en su proceso de sanación. Le recordó que el perdón, tanto propio como ajeno, era el camino hacia la redención y la paz interior. Abner, con lágrimas en los ojos, agradeció a David por su compasión y su amistad inesperada en medio de la oscuridad. La confrontación con la verdad había sido dolorosa y difícil, pero también transformadora. Abner había dado un paso crucial hacia su redención personal y había encontrado en David un aliado inesperado en su viaje de sanación. Juntos, enfrentarían el pasado con valentía y buscarían un futuro marcado por la honestidad y la compasión. La amistad entre David y Abner se fortaleció a través del secreto revelado, demostrando que la empatía y el apoyo mutuo pueden surgir de las situaciones más inesperadas. La conexión entre estos dos hombres, tan diferentes en muchos aspectos, se había forjado a través de la adversidad y la vulnerabilidad, creando un lazo indestructible basado en la comprensión y el respeto mutuo. Abner, transformado por la experiencia de confrontar su pasado y encontrar la redención a través del perdón, se embarcaría en un nuevo camino hacia la paz interior y la aceptación de sí mismo. David, con su sabiduría y su compasión, continuaría siendo su guía y su apoyo en este viaje de autodescubrimiento y sanación. La verdad había sido liberadora para Abner, permitiéndole liberarse de la carga emocional que lo había atormentado durante tanto tiempo. La fuerza de la vulnerabilidad y la autenticidad había sido su salvación, mostrándole que la valentía de enfrentar el pasado podía conducir a un crecimiento interno profundo y transformador. La historia de Abner y David resonaría a lo largo del tiempo, recordándonos la importancia de la honestidad, el perdón y la redención en nuestras propias vidas. Su amistad inesperada y la transformación personal de Abner nos inspirarían a enfrentar nuestros propios demonios internos y buscar la verdad y la paz en medio de la adversidad. En el próximo segmento, exploraremos cómo la revelación de Abner impactó en el reino de Saúl y en la percepción de la gente hacia él. El poder de la verdad y la transparencia se haría evidente a medida que la historia de Abner continuara desplegándose ante nuestros ojos, revelando lecciones profundas sobre el perdón, la redención y la fuerza interior que reside en cada uno de nosotros. Abner había guardado su secreto oscuro durante mucho tiempo, temiendo las consecuencias de revelarlo. Sin embargo, la presión de llevar ese peso sobre sus hombros se había vuelto insoportable. Tras confesar la verdad a David, su alma se sentía más ligera, pero aún le quedaba un paso crucial por dar: confrontar a Saúl. El comandante de Saúl sabía que enfrentar al rey con la verdad sería un acto de valentía y honestidad, pero también conllevaría riesgos. Abner se preparó mentalmente para la conversación que cambiaría el rumbo de su vida y del reino. Al adentrarse en la sala del trono, pudo sentir la tensión en el ambiente, el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. Saúl lo recibió con una mirada fría y desconfiada, sin imaginar lo que Abner estaba a punto de confesar. Con determinación en su voz, Abner relató el evento traumático que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. La revelación dejó a Saúl atónito, sin palabras para expresar su sorpresa y decepción.
La conversación se tornó en un enfrentamiento emocional, con cada palabra pronunciada resonando en la sala. Abner se mantuvo firme en su decisión de contar la verdad, a pesar de las posibles consecuencias. Saúl, por su parte, se debatía entre la ira y la compasión, entre la decepción y el perdón. La verdad salió a la luz, y con ella, una nueva perspectiva sobre Abner y su lealtad. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. Saúl, conmovido por la valentía de Abner al enfrentar su pasado, decidió mostrar compasión y perdón. La redención se abrió paso en el corazón de ambos hombres, transformando la relación entre ellos y el destino del reino. Abner experimentó un proceso de sanación y redención, encontrando paz en la aceptación de su pasado y en el perdón recibido. La confrontación con la verdad había sido dolorosa, pero también liberadora. La honestidad había sido el camino hacia la redención, y el perdón, la llave que abrió las puertas hacia un nuevo comienzo. David, testigo de la transformación de Abner, continuaba brindándole su apoyo y amistad incondicional. La conexión entre ambos se había fortalecido a través de la adversidad, demostrando el valor de la empatía y el apoyo mutuo en la amistad. La transformación de Abner no solo impactó su vida personal, sino también el destino del reino y las generaciones futuras. Su historia resonó a lo largo del tiempo como un testimonio del poder de la verdad, el perdón y la redención en la vida de un líder. El secreto oculto de Abner había sido finalmente revelado, liberándolo de la carga emocional que lo había atormentado durante tanto tiempo. La verdad se había convertido en su liberación, en su camino hacia la redención y la paz interior. La lección de Abner resonaba en los corazones de quienes lo escuchaban, la importancia de enfrentar el pasado, buscar la verdad y buscar la redención a través del arrepentimiento y la honestidad. Su historia inspiraba a otros a seguir su ejemplo, a no temer la verdad y a buscar la paz a través del perdón. Abner, el comandante de Saúl, había guardado un secreto oscuro durante mucho tiempo. Un secreto que pesaba sobre su conciencia y que amenazaba con cambiar el curso de su vida para siempre. Este secreto, que había mantenido en lo más profundo de su ser, era como una sombra que lo seguía a donde quiera que fuera, recordándole constantemente la carga que llevaba. En un encuentro inesperado con David en el campo de batalla, Abner sintió la necesidad de compartir su secreto. David, con su sabiduría y empatía, supo ver más allá de la fachada de fortaleza de Abner y le brindó un espacio seguro para abrir su corazón. Con voz temblorosa, Abner confesó a David el evento traumático que había marcado su pasado. La revelación impactó a David, quien mostró compasión y entendimiento hacia Abner. A medida que las palabras salían de su boca, Abner sintió un peso levantarse de sus hombros, liberándolo de la carga que lo había atormentado durante tanto tiempo. Sin embargo, la confesión de Abner no terminó con su dilema. Ahora se enfrentaba a la difícil decisión de revelar su secreto al rey Saúl. El conflicto interno entre lealtad y honestidad lo atormentaba, pero David estuvo a su lado para brindarle consejo y apoyo en este momento crucial. Abner tomó la valiente decisión de confrontar a Saúl con la verdad. La conversación fue tensa y llena de drama, pero Abner sintió un alivio al liberar la verdad que lo había atormentado durante tanto tiempo. Las consecuencias de su revelación eran inciertas, pero Abner sabía que enfrentar la verdad era el primer paso hacia la redención. Para su sorpresa, Saúl mostró compasión y perdón hacia Abner.
La actitud compasiva del rey lo tomó por sorpresa, pero Abner sintió una oleada de gratitud y alivio al experimentar el perdón de Saúl. Este acto de misericordia marcó el comienzo de un proceso de redención y sanación para Abner, quien reflexionó sobre la importancia del perdón y la honestidad en su vida. La revelación de Abner tuvo un impacto profundo en el reino de Saúl. La gente comenzó a ver a Abner con nuevos ojos, reconociendo su valentía al enfrentar la verdad. Este giro inesperado en su historia demostró el poder transformador de la verdad y la transparencia. Abner se propuso buscar reconciliación con su pasado y las personas afectadas por su secreto. A través del perdón y la sanación personal, Abner comenzó a cerrar las heridas del pasado y a mirar hacia un futuro más luminoso. David continuó apoyándolo en su proceso de reconciliación, recordándole que el camino hacia la paz interior era posible. La historia de Abner dejó una profunda huella en la memoria colectiva. Su legado como líder y persona resonó a lo largo del tiempo, inspirando a generaciones futuras a enfrentar sus propias verdades y buscar la redención. Las lecciones aprendidas de la experiencia de Abner demostraron el poder transformador del perdón y la honestidad en la vida de las personas. La verdad se reveló como una liberación para Abner. El poder sanador de la verdad transformó su vida y le permitió encontrar la paz interior que tanto anhelaba. A través del perdón propio y ajeno, Abner experimentó una redención que lo llevó a un nuevo comienzo, lleno de esperanza y transformación. La historia de Abner demostró que enfrentar el pasado y buscar la verdad era el camino hacia la paz interior y la renovación. Su valentía al revelar su secreto inspiró a otros a seguir su ejemplo, recordándoles que la honestidad y la autenticidad eran las llaves para liberarse de las cadenas del pasado. Así, la historia de Abner dejó una poderosa lección sobre el poder transformador del perdón, la redención y la honestidad. Su legado perduró en la memoria de aquellos que lo conocieron, recordándoles que siempre hay una oportunidad para cambiar, crecer y encontrar la paz interior. Abner se encontraba parado frente a Saúl, sintiendo el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada reflejaba determinación y un anhelo profundo de liberación. Saúl lo observaba con una mezcla de curiosidad y expectativa, sin sospechar lo que estaba por venir. Con voz firme, Abner comenzó a relatar su oscuro secreto, aquella verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Habló de aquel evento traumático que había marcado su vida, de las decisiones difíciles que había tenido que tomar, de las consecuencias que habían resonado en su ser hasta el día de hoy. Saúl escuchaba en silencio, su rostro reflejando sorpresa y compasión ante la confesión de Abner. La conversación entre Abner y Saúl estaba cargada de tensión y drama, cada palabra pronunciada resonando en el aire con una intensidad palpable. Abner se sentía como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros al liberar finalmente su secreto, pero al mismo tiempo enfrentaba las consecuencias de sus acciones pasadas. Saúl, en un gesto inesperado, mostró compasión y perdón hacia Abner. Lejos de condenarlo por su pasado, Saúl reconoció la valentía de Abner al enfrentar la verdad y la admiración por su determinación para redimirse. La atmósfera en la sala se volvió más liviana, como si un peso invisible se hubiera levantado de todos los presentes. Abner experimentaba una mezcla de alivio y gratitud al recibir el perdón de Saúl, una oportunidad para comenzar de nuevo y sanar las heridas del pasado. Se sentía abrumado por la generosidad de Saúl y la magnanimidad de su gesto, reconociendo que la verdad, aunque dolorosa, había sido el primer paso hacia su redención.
La revelación de Abner tuvo un impacto profundo en el reino de Saúl, cambiando la percepción de la gente hacia él y su historia. La transparencia y la honestidad de Abner resonaron en los corazones de aquellos que lo escucharon, inspirándolos a enfrentar sus propias verdades ocultas y buscar la redención en sus vidas. Abner buscaba ahora la reconciliación con su pasado y las personas que habían sido afectadas por su secreto. A través del perdón y la sanación personal, se embarcaba en un viaje de transformación interna, con David a su lado brindándole apoyo incondicional en cada paso del camino. La historia de Abner dejaba una profunda impresión en aquellos que la escuchaban, recordándoles el poder liberador de la verdad, el perdón y la redención. Su valentía al enfrentar su pasado y su determinación para buscar la paz interior servían como un ejemplo inspirador para todos aquellos que luchaban con sus propias cargas emocionales. En última instancia, la verdad había sido la clave que había liberado a Abner de su carga emocional, permitiéndole encontrar la paz y la redención que tanto anhelaba. Su historia demostraba el poder transformador de la honestidad y la valentía, recordándonos a todos que siempre hay esperanza en medio de la oscuridad y que la redención es un camino posible para aquellos que buscan la luz. Abner se encontraba parado frente a Saúl, con la mirada firme y el corazón lleno de incertidumbre. Había decidido finalmente confrontar al rey con la verdad que tanto tiempo había guardado en su interior. El silencio se apoderó de la sala, mientras Saúl lo observaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Abner tomó una profunda bocanada de aire y comenzó a relatar su oscuro secreto. Habló sobre el evento traumático que lo atormentaba desde hace años, revelando detalles que nunca antes había compartido con nadie. Sus palabras resonaban en la habitación, creando una atmósfera cargada de emoción y tensión. Saúl escuchaba atentamente, sin interrumpir a Abner en ningún momento. Sus ojos reflejaban compasión y comprensión hacia el comandante que había servido fielmente a su lado durante tanto tiempo. Al final de la confesión, Saúl se levantó de su trono y se acercó a Abner, extendiéndole la mano en un gesto de perdón y reconciliación. El perdón de Saúl fue como un bálsamo para el alma de Abner. Sentía como un peso se levantaba de sus hombros, permitiéndole respirar con libertad por primera vez en mucho tiempo. La compasión y la bondad del rey lo llenaron de gratitud y humildad, haciéndole comprender la verdadera magnitud del perdón. La conversación entre Abner y Saúl se extendió durante horas, mientras compartían sus pensamientos y sentimientos más profundos. Hablaron sobre la importancia del perdón y la redención, sobre la fragilidad de la condición humana y la necesidad de compasión y empatía en el mundo. Al final de la noche, Abner se retiró a sus aposentos con el corazón lleno de paz y esperanza. Había encontrado en el perdón de Saúl una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para dejar atrás el pasado y mirar hacia un futuro lleno de posibilidades y renovación. La revelación de Abner tuvo un impacto profundo en el reino de Saúl. La gente comenzó a verlo con otros ojos, con una nueva comprensión y respeto por la valentía que había mostrado al confrontar su pasado. Su historia se convirtió en un ejemplo de redención y transformación, inspirando a otros a buscar la verdad y el perdón en sus propias vidas. Abner había encontrado la paz que tanto anhelaba, gracias al poder del perdón y la honestidad. Su historia se convirtió en un testimonio de la fuerza transformadora del arrepentimiento y la redención, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva del reino. Y así, Abner siguió su camino hacia la reconciliación consigo mismo y con los demás, sabiendo que el perdón era el verdadero camino hacia la paz interior y la renovación. Su historia,
llena de lecciones y enseñanzas, perduraría en la memoria de las generaciones futuras, recordando a todos que la verdad, el perdón y la redención son los pilares fundamentales para una vida plena y significativa. Abner se encontraba en un estado de profunda reflexión, con el peso de su oscuro secreto sobre sus hombros. Había decidido finalmente confrontar a Saúl con la verdad que lo había atormentado durante tanto tiempo. Con paso firme, se dirigió hacia el palacio real, donde el rey aguardaba sin sospechar la revelación que estaba por llegar. Al entrar en la presencia de Saúl, Abner sintió la tensión en el ambiente. El rey lo miró con curiosidad, esperando escuchar las noticias de la batalla. Sin embargo, Abner sabía que debía abordar primero el tema que lo había consumido durante años. Con voz firme pero temblorosa, comenzó a relatar la historia que había mantenido oculta por tanto tiempo. La confesión de Abner fue como un rayo que cayó sobre la sala. Saúl se quedó sin palabras, sorprendido por la revelación impactante que estaba recibiendo. El comandante narró con detalle el evento traumático que lo había marcado de por vida, exponiendo su vulnerabilidad ante el rey y todos los presentes. La conversación entre Abner y Saúl fue intensa, llena de emociones encontradas. El comandante expresó su dilema moral, su conflicto interno entre la lealtad y la honestidad. Saúl, a su vez, mostró compasión y comprensión hacia Abner, reconociendo el valor que había tenido al revelar la verdad que lo había atormentado por tanto tiempo. Saúl extendió su perdón hacia Abner, ofreciéndole una oportunidad de redención y sanación. El impacto de la revelación de Abner resonó en todo el reino, generando cambios en la percepción de la gente hacia el comandante. La importancia de la verdad y la transparencia se hizo evidente, demostrando el poder liberador que viene con la honestidad. Abner experimentó un proceso de reconciliación consigo mismo y con aquellos que se vieron afectados por su secreto. David continuó apoyándolo en su camino hacia la paz interior, mostrándole que el perdón y la honestidad son las llaves para la transformación personal. La lección de Abner sobre la importancia de enfrentar el pasado y buscar la verdad resonó en todos los que escucharon su historia. La revelación de Abner y su camino hacia la redención dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva, recordando a todos la importancia de la honestidad y el perdón. Su historia se convirtió en un testimonio de la fuerza que proviene de la vulnerabilidad y la valentía de enfrentar la verdad, inspirando a otros a seguir su ejemplo en la búsqueda de la paz interior y la transformación personal. A lo largo de la historia de Abner, hemos sido testigos de un viaje emocionante y transformador. Desde el misterioso comandante de Saúl hasta el hombre valiente que enfrentó su pasado oscuro, Abner nos ha enseñado lecciones profundas sobre la importancia de la verdad, el perdón y la redención. Es crucial recordar los puntos clave que hemos explorado en la vida de Abner. Su valentía al revelar su secreto, su proceso de redención y sanación, y su búsqueda constante de paz interior nos inspiran a todos a enfrentar nuestras propias verdades ocultas y buscar la redención que tanto anhelamos. El poder de la verdad para liberarnos de nuestras cargas emocionales es evidente en la historia de Abner. Al enfrentar su pasado y revelar su secreto, Abner encontró una paz que había eludido durante tanto tiempo. Nos recuerda que la honestidad, aunque aterradora al principio, es el camino hacia la verdadera libertad interior. El perdón, tanto propio como ajeno, jugó un papel fundamental en la transformación de Abner. A través del perdón, pudo liberarse de la culpa y el remordimiento que lo habían atormentado durante años.
Nos enseña que el perdón es un acto de amor propio que nos permite dejar atrás el pasado y mirar hacia un futuro lleno de posibilidades. La redención experimentada por Abner es un testimonio del poder del arrepentimiento y la honestidad. A través de su proceso de redención, Abner pudo reconciliarse consigo mismo y con aquellos a quienes había herido en el pasado. Nos muestra que no importa cuán oscuro sea nuestro pasado, siempre hay esperanza de redención a través del perdón y la sinceridad. La lección final que Abner nos deja es la importancia de enfrentar nuestro pasado y buscar la verdad. Su historia nos recuerda que la verdad, aunque dolorosa a veces, es el camino hacia la verdadera transformación y renovación. Nos inspira a ser valientes, a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y a buscar la redención que todos merecemos. La historia de Abner es un testimonio del poder de la verdad, el perdón y la redención para transformar nuestras vidas. Nos deja con un mensaje de esperanza y transformación a través de la honestidad y la valentía. Que su historia nos inspire a todos a enfrentar nuestros propios secretos oscuros, a buscar la redención que anhelamos y a encontrar la paz interior que tanto deseamos. Abner, el comandante de Saúl, había enfrentado su pasado oscuro y revelado su secreto al rey. La tensión en la conversación entre Abner y Saúl había sido palpable, pero finalmente, las palabras salieron de la boca de Abner, liberando una carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Saúl, sorprendentemente, mostró compasión y perdón hacia Abner. En lugar de castigarlo por su pasado, Saúl reconoció la valentía y la honestidad de Abner al enfrentar la verdad. Esta muestra de compasión y perdón no solo impactó a Abner, sino también al reino en su conjunto. La revelación de Abner tuvo un efecto profundo en la percepción que la gente tenía de él. De repente, Abner ya no era solo el valiente comandante de Saúl, sino también un hombre que había enfrentado sus demonios internos y había buscado redención. La gente comenzó a verlo con nuevos ojos, con comprensión y empatía hacia su dolor pasado. Abner se embarcó en un proceso de reconciliación con su pasado y con las personas que habían sido afectadas por su secreto. A través del perdón y la sanación personal, Abner encontró un camino hacia la paz interior que tanto ansiaba. David, fiel amigo y apoyo inquebrantable, estuvo a su lado durante todo el proceso, brindándole consuelo y aliento en los momentos más difíciles. El legado de Abner como comandante y como persona se vio reforzado por su historia de redención y perdón. Su valentía al enfrentar la verdad y su determinación para buscar la paz interior sirvieron como ejemplo para las generaciones futuras. La lección de honestidad y la importancia de la transparencia resonaron en todo el reino, recordando a todos que la verdad, el perdón y la redención son caminos hacia la sanación y la transformación. Abner había experimentado la liberación que venía con la verdad, el poder del perdón y la redención como camino hacia la paz interior. Su historia demostraba que enfrentar el pasado y buscar la verdad eran pasos esenciales en el camino hacia la sanación y la renovación personal. Su valentía al revelar su secreto había inspirado a muchos a seguir su ejemplo y a enfrentar sus propias verdades ocultas. La historia de Abner nos recuerda el poder transformador de la verdad, el perdón y la redención. Nos enseña que enfrentar el pasado, buscar la verdad y buscar la paz interior son pasos fundamentales en el camino hacia la sanación y la transformación personal. A través de la valentía y la honestidad, Abner encontró la redención y dejó un legado de esperanza y transformación para las generaciones futuras. Su historia nos inspira a todos a enfrentar nuestros propios demonios internos y a buscar la verdad que nos liberará.
Abner había logrado finalmente confrontar a Saúl con la verdad que había guardado celosamente durante tanto tiempo. La tensión en la sala del palacio era palpable, y los ojos de todos estaban fijos en el comandante mientras revelaba el oscuro secreto que lo había atormentado durante años. Saúl escuchaba en silencio, con una expresión impasible en su rostro. Al final de la confesión de Abner, un pesado silencio llenó la habitación, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Todos esperaban la reacción del rey, temerosos de lo que podría suceder a continuación. Finalmente, Saúl rompió el silencio con una voz serena pero firme. Expresó su comprensión hacia Abner y su situación, reconociendo la valentía que había mostrado al revelar la verdad. En lugar de ira o castigo, Saúl ofreció perdón y compasión a su leal comandante. Abner se sintió abrumado por la bondad inesperada de Saúl. Había temido el rechazo y la condena, pero en cambio encontró comprensión y perdón. Se dio cuenta de que la carga que llevaba durante tanto tiempo se estaba disipando lentamente, liberándolo de un peso que ni siquiera sabía que llevaba. La conversación entre Saúl y Abner continuó, marcada por un ambiente de reconciliación y sanación. Saúl no solo perdonó a Abner, sino que también le ofreció su apoyo para que pudiera encontrar la paz interior y la redención que tanto anhelaba. A medida que la noticia de la revelación de Abner se extendía por el reino, la percepción de él comenzó a cambiar. La gente comenzó a verlo no solo como un valiente comandante, sino también como un hombre que había tenido el coraje de enfrentar su pasado y buscar la verdad. Abner se embarcó en un proceso de reconciliación con su pasado y con las personas que habían sido afectadas por su secreto. A través del perdón y la honestidad, comenzó a sanar las heridas que habían estado abiertas durante tanto tiempo, encontrando finalmente la paz que tanto había anhelado. David continuó apoyando a Abner en su camino hacia la paz interior, recordándole constantemente la importancia de la honestidad y la valentía que había demostrado al revelar su secreto. La amistad entre los dos se fortaleció aún más a través de esta experiencia compartida, demostrando el poder transformador del perdón y la empatía. La historia de Abner dejó una profunda huella en el reino de Saúl, recordando a todos la importancia de la verdad, el perdón y la redención en la vida. Su valentía al enfrentar su pasado y buscar la verdad inspiró a muchos a hacer lo mismo, demostrando que siempre hay esperanza y posibilidad de cambio, incluso en las situaciones más difíciles.